Entonces, hoy día vamos a empezar el capítulo 4 de nuestro sílabus que corresponde a la dinámica del robot. Va a ser la clase de hoy día y la de mañana, ¿ya? Pues basta con una semana. No se va a abarcar, claro, ¿no?, la dinámica en detalle del robot, porque para esto se necesitaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pero sí se va a dar, digamos, las cuestiones fundamentales para entender sobre la dinámica del robot. Y a la semana que viene empezaríamos con el control, ¿no? Con el control ya para terminar ya los capítulos de nuestros sílabos. Y cumplir ¿no?, con las semanas que dice la universidad, que tomar un examen de recuperación, luego un examen final, ya, ¿no? Y ya para que salga la nota final. El día de hoy, en la tarde, ya subiré las notas del examen 2, ¿no?, con la evaluación continua 2 también, que corresponde a la revisión de la práctica 3 con el informe, ¿no?, que ustedes envían. Esta semana en cuestión de laboratorio, vamos a revisar el laboratorio 4B, lo que corresponde a jacobiano y singularidades, que ya espero que ya todos lo hayan simulado, porque ya previamente se había colgado, ¿no?, en el aula virtual y en el Drive la práctica. Y recordar que esta semana también se debe presentar ese informe, ¿no?, el 4. Respecto al informe, presenten lo que puedan, no necesariamente es presentar todo, porque ya el solo hecho de presentar aquí en línea el laboratorio, y con eso, digamos, ya con eso aseguran una nota probatoria 11, digamos, ¿no? Y ya con el informe ya incrementamos más, ¿no?, según ya la calidad o los temas que se abarquen en el informe. Ya sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar el capítulo 4, dinámica del robot. ¿Se acuerdan, no? Uno piensa en la física y se acuerda la dinámica y la cinemática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En la cinemática, hablando en general, ¿no?, no solo de la robótica, se estudian las velocidades y movimientos de las estructuras sin tomar en cuenta las fuerzas que lo provocan, ¿no? Ahí se ven las dimensiones en la cinemática, ¿no? Y en la dinámica, ahí más bien es estudiar lo mismo, pero más bien tomando en cuenta las fuerzas o torques que provocan ese movimiento, ¿no? Entonces, cuando se hace ese estudio, ahí se debe tomar en cuenta, por ejemplo, la masa de las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la masa? La masa es la oposición al movimiento, ¿no? Es la oposición al movimiento. Cuanto más masa, menos movimiento se produce o debe hacerse más fuerza para mover esa masa, ¿no? Lo mismo también hay otro concepto del momento de inercia. Momento de inercia es la oposición al giro del cuerpo, ¿no? Hay que recordar que un cuerpo, cuando se mueve, se desplaza y a la vez gira, ¿no? Entonces ahí hay dos tipos de oposición: oposición al movimiento lineal y oposición a la rotación. Eso lo vamos a ver luego a lo largo de las ecuaciones que planteemos. Entonces, en general, ya metiéndonos en la cuestión del robot, ¿qué cosa es la dinámica, no? Es analizar la dinámica de un robot significa encontrar la relación que existe entre las posiciones y los torques del robot, ¿no? Donde Q es el vector de posiciones articulares y tau es el vector de fuerzas o pares
aplicados en cada articulación. Hay que tomar en cuenta que quien produce esos torques son motores, bueno, o lo que le llama la literatura actuadores. Son los que producen esos torques. Para ello, para hacer un análisis, debemos, digamos, ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para un robot de n grados de libertad, aquí para un robot de n grados de libertad, el vector de posiciones articulares, Q negrita, ¿no? Así está escrito en negrita, está dado por un vector de n dimensión, ¿no? Donde entran Q1, Q2, Q3, Q4, puntos suspensivos, Qn, ¿no? Definitivamente, uno pensando en un robot, sabemos que en el espacio tridimensional los grados de libertad son 6, ¿no? Entonces bastaría con 6 grados de libertad para alcanzar cualquier posición y orientación del espacio. Hay robots de menos grados de libertad, ¿no? Como también hay robots de más. Los que son de más son, lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan en esas diapositivas en PowerPoint? Son robots redundantes. Permiten evadir obstáculos, ¿no? O bien abarcar más el espacio de trabajo, ¿no? Y también hay robots con menos grados de libertad, según la aplicación, ¿no? Según la aplicación. Hay, por ejemplo, robots con 5 grados de libertad. Entonces, ese robot, si bien llega a una posición determinada 3D, X, Y, Z, no pueden orientarse totalmente en cualquier orientación, ¿no? Que uno desee. Hay una cierta limitación. Pero por la aplicación, a lo mejor, para algunas cosas, no necesariamente son. Debe tener 6 grados de libertad, ¿no? Luego, debemos hablar también de esto, de la posición y orientación en el terminal del robot. Está dado por un vector, el vector X de la ecuación 2, que internamente tiene los elementos X1, X2, etc. hasta Xm, donde M es la dimensión del espacio de la tarea. Lo he puesto ahí. Aquí creo que me he equivocado, ¿no? Dice Q grados de libertad del espacio de la tarea. Aquí tengo un error, ya voy a corregir. Ténganlo en cuenta en el material que les he dado. Este Q debo poner M. Lo voy a corregir. Este es M. Creo que le hice un control C, un control V y me faltó actualizar. Ahora está mejor así, ¿ya? Fíjense, aquí he corregido una cosa. Traten de corregir también ustedes en su documento que lo tienen, si ya lo han bajado. Bueno, voy a tratar de terminar esta clase, esto que estoy corrigiendo, lo voy a reemplazar ya con lo que hay en el aula virtual. O sea, lo que hoy día cuelgue va a ser actualizado. Porque de hecho a lo mejor vamos a encontrar varios errores. Muy bien, entonces M, ¿qué cosa M es? Es los grados de libertad del espacio de la tarea. Entonces dijimos que en el espacio euclidiano 3D M es 6 grados de libertad, ¿no? Y en el plano M es 3. En el plano es 3 porque son 2 para posicionar X, y 1 para orientar, ¿no? Como en Z, ¿no? En un robot plano se puede orientar solamente en Z. Entonces, 1 más sería 2 más 1, 3. Luego también el tau. El tau son los torques aplicados a cada grado de libertad. Entonces va a haber tau 1, tau 2, punto suspensivo, tau n, ¿no? N dijimos que era los grados de libertad del robot. Noten de que todos estos vectores tienen transpuesta, ¿no?
Esto también porque, ¿se acuerdan en la clase capítulo 2? Dijimos que en robótica todos los vectores son vectores columna, ¿ya? Entonces, si queremos escribir un vector como fila, debemos ponerle una transpuesta que nos indique que es una columna. Continuamos. Entonces, necesitamos realizar algunas definiciones. El modelo dinámico de un robot consiste en una ecuación diferencial vectorial. Y algo interesante es de que esta ecuación es no lineal, ¿eh? Pero, bueno, pongamos inicialmente que es una ecuación diferencial vectorial, ¿ya? De esta forma, como la ecuación 4. Es una función que depende de la posición Q, la velocidad Q y la aceleración Q, ¿no? Temporal. Y también que depende del de los torques, ¿no? Entonces, esta expresión la colocamos con una F de Q punto, Q dos puntos tau igual a 0, ¿ya? La ecuación 4. Aquí hemos colocado unas cosas que dice, esta ecuación diferencial relaciona las entradas y las salidas Q punto, Q dos punto. Las entradas es en los torques y las salidas son Q punto, Q dos puntos, ¿no? Y están basados en las leyes de la física. O sea, ¿cómo relacionamos los torques con esas posiciones y velocidades y aceleraciones con las leyes de la física, ¿no? En eso se fundamenta cualquier algoritmo. Muy bien, ahorita vamos a ver bien eso. Enfoques para hallar la dinámica del robot. Los enfoques para hallar la dinámica del robot. Ya, vale, cambiar de color. Entonces, hay tres enfoques principales, ¿ya? Entonces, veamos la tabla 1. Se va a ver el enfoque de Lagrange o formulación, ¿no? El enfoque de Hamilton y el enfoque de Newton-Euler. En verdad hay otros más, ¿eh? Hay otros más. El enfoque de Featherstone, enfoque de Kane, enfoque de Dallemann. Según la literatura hay muchos. Pero estos son los tres principales, ¿ya? Entonces, en esta tabla hemos puesto el enfoque, el principio, las variables de estado que maneja y alguna observación. Por ejemplo, en el enfoque de Lagrange, el principio es energía cinética y potencial. Sus variables de estado, o sea, al plantear las ecuaciones en función de qué se plantea, en función de la posición angular y la velocidad angular. Luego, en el enfoque de Hamilton, lo mismo, el principio también es la energía cinética y potencial, pero lo que cambia son las variables de estado. Sus ecuaciones se plantean en base a la posición angular y la cantidad, el parámetro cantidad de movimiento. Y la formulación de Newton-Euler, su principio es un análisis de las fuerzas y pares que se aplican a cada eslabón, y sus variables de estado es la velocidad lineal y la velocidad angular. Y alguna observación para este método Newton-Euler es que es muy útil para procesos iterativos, o sea, para meterlo en una computadora, ¿no? Y hacer los cálculos. Entonces, se van a ver estos tres métodos, ¿ya? Pero con mayor detalle el primero, es decir, el de Lagrange. Los otros simplemente los vamos a mencionar y nada más, ¿ya? Entonces, veamos el método de Lagrange. Entonces, veamos el ítem 4.1, formulación de Lagrange. Aquí, como se dijo en la tabla 1, se formulan las ecuaciones en términos energéticos, ¿no? De la energía cinética y potencial. Sus ecuaciones de movimiento. Entonces, aquí hay que construir un lagrangiano. Su nomenclatura es L mayúscula de Q y Q punto, ¿no? Como argumentos. Entonces, este es el lagrangiano.
Entonces decimos, el lagrangiano de un robot de n grados de libertad es la diferencia entre su energía cinética y potencial, ¿no? Entonces aquí, cuando dijimos que se formulan las ecuaciones en términos energéticos, entonces hacemos la diferencia entre su energía cinética y la potencial, y eso que nos da el lagrangiano, ¿ya? Es el lagrangiano. Entonces debe estar expresada una fórmula en esta de acá, en la fórmula 5. Entonces vemos que el lagrangiano, que depende de Q y Q punto, es igual a K, que es la energía cinética, que depende de Q punto, menos U, que depende de Q. U es la energía potencial. La energía potencial solo depende de la posición. Ya no lo he puesto acá, ¿no? Debería ponerlo. Bueno, ya les estoy indicando que K es la energía cinética y U es la energía potencial. Luego se asume que U se debe, se asume que U, o sea, la energía potencial se debe a fuerzas conservativas como por ejemplo la gravedad o los resortes, ¿no? También por física 1 sabemos eso. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento de Lagrange vendrían dadas por esta ecuación 6. La ecuación 6. Ahí vamos a analizar esta ecuación 6, el tau. El tau es la derivada. A ver, vamos a ver. No, este ya es por definición. La ecuación 6 es por definición. Es por definición, ¿no? Entonces, digamos, este es ya por definición del método de Lagrange. O sea, este es el aporte de Lagrange, ¿no? Entonces, Lagrange dijo, conseguimos el lagrangiano, que es la diferencia de energía cinética y potencial, y de esta, de esta, a esta ecuación le sacamos la primero lo derivamos, la energía cinética primero lo derivamos respecto a Q punto, y ese resultado lo derivamos respecto al tiempo. Y todo eso le hacemos la diferencia con la derivada del lagrangiano respecto a Q. ¿Ya? Entonces, la ecuación 6 entonces es las ecuaciones de movimiento de Lagrange. Nosotros vamos a poner en un punto aparte. Así está mejor, ¿no? Las ecuaciones de movimiento de Lagrange vienen dadas por la ecuación 6, esta acá. Este es entonces lo que nos va a permitir encontrar el tau, o sea, el torque, ¿no? Relacionar el torque con el Q y Q punto, ¿no? Dijimos que la ecuación dinámica es una relación entre el tau, o sea, los torques aplicados, y la velocidad y posiciones del robot. También tiene una forma equivalente, digamos, ya para el desarrollo, es ponerle sub i simplemente, ¿no? Es la misma ecuación 6, solo que ponerle sub i, o sea, hacerlo eslabón por eslabón. Entonces, el lagrangiano, para acá se encuentra el lagrangiano para cada eslabón, se le deriva respecto a Q sub i o Q sub i punto, ¿no? Y con lo cual se tiene un tau sub i, donde el i va a variar de 1, 2, etc. hasta n, ¿no? La ecuación 6 y 7 es la misma ecuación, ¿ya? Solo que a las 7 les hemos aumentado el subíndice i, que indica eso para cada eslabón. Por lo cual se presenta como especie de una secuencia de pasos, ¿no? Para encontrar el modelo dinámico por Lagrange. Entonces, miren, es bastante, digamos, intuitivo, ¿no? ¿Qué hacemos primero? Encontramos la energía cinética. 2, encontramos la energía potencial. 3,
¿Qué calculamos? El Lagrangiano, la ecuación 5. Si hago yo control 5, control clic, me manda a la ecuación 5, ¿no? El Lagrangiano. Y por último, 4, aplicamos el desarrollo de las ecuaciones de Lagrange. La ecuación 7. Le he puesto 7 porque ahí voy a trabajar sub i, el eslabón por eslabón, ¿no? Así. Para ello hay un ejemplo, ¿no? El ejemplo 1. Dice, considere el brazo de 2 grados de libertad en el plano XY, ver la figura. Ahorita vamos a ver lo de la figura, no tengo figura, pero vamos a ver ahorita la de la figura. El brazo está conformado por 2 eslabones rígidos de longitudes L1 y L2 y masas M1 y M2 respectivamente. Las uniones son rotacionales. Luego, LC1 y LC2 son las distancias entre los centros de giro y los centros de masa. Entonces, aquí hay algunas medidas que son nuevas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la masa de cada eslabón. Luego, la ubicación de sus centros de giro, o centros de masa también se llama, ¿no? Centros de masa, ¿no? La ubicación de sus centros de masa. Luego, la I1 y la I2, que son los momentos de inercia de los eslabones respecto al eje, ¿no? Que pasa por sus centros de masa. Perpendicular al plano XY. Claro, porque como estos robots giran en el plano XY, su eje de giro está en el eje Z, ¿no? Por eso dice perpendicular al plano XY. Dice hallar el modelo dinámico según el enfoque de Lagrange. Entonces aquí, solución. Aquí he puesto una cosa, ver el ejemplo 3.3 del libro de Rafael Kelly. Entonces, en este libro está la solución de este problema. Lo vamos a presentar. Este libro también lo hemos colocado en el... Lo hemos colocado en el, en el aula virtual, ¿no? Este libro de aquí vamos a ver, ¿qué página es esta? La 36 ya. Entonces, este es el libro, lo voy a achicar para que se vea mejor. Control de movimiento de robots manipuladores. El autor es Rafael Kelly, es un mexicano, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior La Ensenada, México, ¿no? Este es el coautor Víctor Santibáñez, Instituto Tecnológico de La Laguna. De los libros de robótica, yo revisé varios libros y muchos, en verdad, cuando uno analiza la dinámica, bastante, es bien complicada, ¿ya? Ya el sentido común nos indica que el robot, cuando tiene más grados de libertad, más eslabones, su dinámica se va agrandando, pues, ¿no? Entonces, este autor, en verdad, publicó este libro bastante sencillo, ya bastante fácil de leer y comprender. Entonces, en este libro, el contenido, una introducción, habla sobre el control de robots. El libro no es control de movimiento de robots manipuladores. Si bien este habla del control, hay un capítulo que habla de la dinámica, ¿ya? Porque él lo hace, el control de movimiento que aplica este libro se basa en la dinámica. Entonces dedica un capítulo completo a la dinámica. Y ese capítulo completo de la dinámica está basado en el material que yo les he presentado. Básicamente es casi una copia. Entonces, el tema de manipuladores también se va a tomar como referencia. El tema de control, ¿no? El control de posición se va a tomar como referencia a este libro. Entonces, el contenido de este libro: control de robots, preliminares matemáticos, modelo dinámico, ¿no? El capítulo 3, modelo dinámico.
Aquí, fíjense aquí la modelo dinámico. Luego el capítulo 4, las propiedades del modelo dinámico. La parte 2, control de posición. Ahí se habla de control P, control PD con compensación. Luego control de movimiento. Supongo que habrá uno de control PID. Control PID, claro. Luego control de movimiento y los mismos temas, ¿no? Y luego apéndices ya. Muy bien. Entonces de aquí nos pasamos directamente al capítulo 3. Aquí está. El modelo dinámico. El modelo dinámico. Muy bien. Entonces, traten de darle una leída aquí a este libro, a este capítulo modelo dinámico. Acá presenta las, digamos, las convenciones que nosotros ya la hemos utilizado, aunque esta no está cumpliendo, ¿no? Como nosotros hemos usado el Q1 gira en torno a Z y menos 1, ¿no? Entonces aquí sería Z0. El Q2 gira en torno a Z1, ¿no? El Q3 se mueve en el eje Z2, ¿no? Aquí no está usando esa nomenclatura. Tres cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Para el análisis. Esto sí lo hemos indicado. Luego describe las ecuaciones de Lagrange. También le indicamos eso. Ecuaciones de movimiento de Lagrange. Aquí están aquí está el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento de Lagrange, ¿no? Lo que hemos puesto en la teoría. Y los pasos, ¿no? Los pasos para calcular el modelo dinámico según Lagrange. Estos cuatro pasos. Y luego presenta algunos ejercicios, algunos ejemplos. El ejemplo 3.2 y luego el ejemplo 3.3, que es el que vamos a nosotros a ver. Este de acá. Ejemplo 3.3. Pues nosotros acá en la teoría, ver el ejemplo, habíamos colocado. Ver el ejemplo 3.3 del libro de Rafael Kell. Entonces nos vamos al libro, acá está el libro. Ejemplo 3.3. Considérese el brazo mecánico 2 grados de libertad mostrado en la figura 3.4. Vamos a ver la figura 3.4. Ahí está. Aquí está la figura 3.4. Hay una vista horizontal del sistema. Hay que tomar en cuenta que aquí la posición 0,0 está en el eje Y, ¿no? Ya está un poco diferente de las posiciones que nosotros hemos estudiado. En el eje Y negativo. O sea, la posición 0,0 es cuando el brazo está apuntando hacia abajo, en dirección Y negativo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en este ejemplo es que hay una gravedad, G, que va en sentido Y negativo. Es como que el plano XY lo hemos puesto en forma vertical, ¿no? De tal manera que el Y apunta hacia arriba y el X hacia la derecha. Y la gravedad que siempre está presente va de arriba hacia abajo, ¿no? Así. Entonces, fíjense, el primer eslabón tiene un desplazamiento angular, o sea, en posición Q1,
y el segundo grado de libertad, o el eslabón, un desplazamiento Q2. Q2. También será la longitud de cada eslabón L1, L2, aquí están las longitudes, las posiciones del centro de masa, LC1, respecto a su eje de giro, ¿no? También acá, LC2, su centro de masa respecto a su eje de giro. Luego, la masa de cada eslabón, M1, M2, y también su inercia, ¿no? Su inercia rotacional, el I1, I2. Vamos a seguir leyendo el enunciado. El brazo manipulador está conformado por dos eslabones rígidos de longitudes L1 y L2, masas M1 y M2 respectivamente. Las uniones 1 y 2 son rotacionales. Los desplazamientos del robot se llevarán a cabo en el plano vertical XY, mostrado en la figura 3.4. Claro, eso es lo que estamos mirando acá, ¿no? La distancia entre los ejes de giro y los centros de masa se denota por LS1 y LS2 respectivamente. Por último, I1 e I2 expresan los momentos de inercia de los eslabones con respecto al eje que pasa a través de los centros de masa y que es perpendicular al plano XY. Los grados de libertad están asociados a los ángulos Q1 que se mide desde la posición vertical hacia abajo, y Q2 que se mide a partir de la extensión del eslabón 1 hasta el eslabón 2. Claro, en esta línea, pues, ¿no? La extensión del eslabón 1. A partir de ahí se mide Q2. Siendo ambos positivos en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Claro, ¿no? A ver, imagina la mano derecha. El vector de posiciones articulares Q de T se define como, claro, Q es Q1, Q2, ¿no? Él ha aumentado respecto al tiempo. Luego, la energía cinética K de Q por punto para este brazo manipulador puede descomponerse en la suma de dos partes, K1 y K2, ¿no? Donde K1 y K2 son las energías cinéticas asociadas a la masa M1 y a la masa M2 respectivamente. Claro, o sea, calculamos la energía cinética del primer eslabón y también la energía cinética del segundo eslabón, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice ahí, hay un superíndice, ¿no? 3. Dice, la energía cinética, no sé si ustedes lo verán, como está muy pequeño, dice acá, la energía cinética se determina como la suma de el producto de la mitad de su masa por el cuadrado de la rapidez del centro de masa. O sea, un medio masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Y el producto de la mitad de su momento de inercia, referido al centro de masa, por el cuadrado de la velocidad angular, referido al centro de masa. Claro, es casi como un medio masa por velocidad cuadrada, el otro es un medio por masa, no es masa, sino es la momento de inercia, ¿no? Por la velocidad angular al cuadrado. Lo primero es la velocidad lineal, lo otro es la segunda, la velocidad angular, ¿no? O el movimiento lineal, movimiento rotacional. Ya, muy bien. Entonces, acá debe estar su expresión seguramente. Ya, muy bien. Entonces, como tenemos esa... Acá está la fórmula, ¿no? Acá no puedo pintarlo. La ecuación 3.6, ¿no? La ecuación 3, la primera línea de la ecuación 3.6, un medio masa 1, velocidad 1 al cuadrado. Esto de poner B1 transpuesta a B1 es una forma de escribirlo al cuadrado, ¿no? En escalares al cuadrado, pero en vectores hay que poner B transpuesta por B, ¿no? Un medio y momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Lo que se decía acá, ¿no? Eh, estas notas de pie de página, ¿no? Esta de acá, la nota 3. Entonces, para resolver este ejercicio,
hay que encontrar todos esos valores, ¿no? O expresiones. Por ejemplo, las coordenadas del centro de masa del labón 1 expresadas en el plano XY son X1, LC1 seno de Q1, Y1 es igual a LC1 coseno de Q1 negativo, ¿no? Vamos a ver la figura 3.4. Las coordenadas del centro de masa. Esta coordenada. Entonces, en X, ¿qué va a ser? Va a ser seno, ¿no? Claro. Entonces, la parte X va a ser seno y la parte Y va a ser coseno, pero negativo porque está apuntando hacia X, a Y negativo, ¿no? El vector velocidad V1 del centro de masa de Chicagón, en consecuencia, es las derivadas temporales, ¿no? De X1 y Y1. Eso va a ser el vector V1. Derivando X1 sería entonces, derivada del seno es coseno, ¿no? Por la derivada del ángulo, o sea, Q1 punto. La derivada del coseno es menos seno, por la derivada del ángulo, ¿no? Q1 punto. Este coseno, su derivada es menos seno, con el menos que iba ya se hace positivo, ¿no? Luego se hace el B1 al cuadrado, ¿no? Pero en vectores les comentaba que el cuadrado se pone como B1 transpuesta por B1. Del centro de masa resulta ser B1 transpuesta por B1 es igual a LC1 cuadrado por Q1 punto cuadrado. Esto nosotros tendremos que multiplicar, hacer este vector por otro vector, ¿no? Por el mismo vector, no solo con el transpuesto. Entonces, bueno, yo lo he hecho y efectivamente sale este resultado. No solo que ahí algunas cosas se eliminan, ¿no? Por ejemplo, el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, ¿no? Entonces ahí se hace 1 y queda solamente así esta expresión. Con lo cual ya podemos armar nuestra energía cinética del eslabón 1, o sea, el K1. Si tenemos aquí la fórmula, entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Cada cosa. Un medio más a 1, B1 transpuesto por B1, es esto de aquí que lo obtuvimos. Un medio, el momento de inercia, y 1, inercia rotacional, y la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Y tenemos la ecuación 3,6. Ya, entonces eso es para el eslabón 1. Para el eslabón 2 también hay que hacer una cosa similar, ¿no? Las coordenadas del centro de masa del eslabón 2 expresadas en el plano XY, tenemos que ver el esquema en la figura 3,4, ¿no? Es esto de acá. X2 es igual, veamos acá, la figura 3,4. ¿No? Veamos la figura 3,4, el centro de masa del segundo eslabón, el X. Entonces va a ser por empezar una L1 por el coseno de Q1, ¿no? Acá está. Coseno, no, seno. Porque es pues el contrario, ¿no? Este es el ángulo del contrario. L1 seno de Q1 más LC2, o sea, este pedazo de aquí, LC2 también por el seno, ¿no? Pero ya sería de la suma del ángulo Q1 y Q2. Aquí tenemos, ¿no? Más LC2 seno de la suma de esos dos ángulos. Y en Y, lo mismo, no solo que sería ya con el coseno. Y valores negativos, porque está en el Y negativo. Así como hicimos en la parte superior para el eslabón 1, también se hace para el eslabón 2. Se encuentra en la velocidad como la derivada de cada uno de ellos, temporal, ¿no? Derivada temporal. X2 puntos, Y sub 2 puntos. Se deriva y se obtiene esta expresión. La derivada es fácil, ¿no? Porque fíjense, derivada de seno es coseno, aquí está, ¿no? Derivada coseno de Q1 por Q1 punto, porque hay que derivar el argumento también, ¿no? Más LC2, derivada de seno es coseno, aquí está la derivada o sea, el coseno de la suma de Q1 y Q2 por la derivada de lo de adentro, o sea,
Q1 punto más Q2 punto. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Está en el segundo elemento de este vector, y con esos menos se hace positivo. Luego de ahí se encuentra también eh, esto, ¿no? B2 transpuesta por B2, o sea, B2 al cuadrado, ¿no? Porque hay que conformar esta ecuación, ¿no? Parecida a la K1, solo que con subíndices 2, pues, ¿no? Porque vamos a tener un medio M2 por B2 transpuesta B2 más un medio I2, Q2, ya no sería Q2, no, sino Q1 más Q2 punto al cuadrado, ya. Entonces, se hace esta multiplicación, B2 transpuesta por B, se aplica algunas consideraciones trigonométricas como esta del coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y se llega a esta expresión, ¿ya? Esta de acá. Yo lo he comprobado y efectivamente sale esto, sale todo esto. Entonces, luego, conformando la K2, o sea, la energía cinética, se reemplaza cada cosa, bueno, sobre lo que ya se ha encontrado. Recordar que, miren, en la parte rotacional es un medio I2, o sea, un medio inercia rotacional 2, era la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero en este caso, ahí hay que considerar dos velocidades, la de Q1 y la de Q2. Por eso ponemos como una suma. Y simplemente ya es reemplazar, bueno, todo lo que hay que reemplazar, o sea, el B2 transpuesta por B2 dentro de esta expresión, y se tiene la expresión 37, que es la energía, cinética del eslabón 2, ¿no? Luego, ¿qué más hay que encontrar? La energía potencial. La energía potencial, ¿no? Dice, de forma similar, la energía potencial puede descomponerse como la suma de dos partes, U1 más U2. Es decir, 1 para el eslabón 1 y 2 para el eslabón 2, ¿no? Acá indica el libro, dice, son las energías potenciales asociadas a la masa M1 y masa M2, respectivamente. Es decir, el eslabón 1 y el eslabón 2. Se tienen entonces que la U1, o sea, para el eslabón 1, entonces eh, solamente entra esto, bueno, entra ¿cómo es la fuerza y la gravedad? Fuerza, ¿no? Fuerza, ya, fuerza. Y la energía es la energía, la energía es la energía es fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces, la fuerza es masa por gravedad, o sea, masa 1 por la gravedad. Pero le ponemos el coseno, por esto, bueno, vemos el esquema, voy a retroceder al dibujo, a la figura 3.4. La distancia, ¿no? La distancia que recorre la gravedad, fíjense, es en este sentido de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, la distancia que recorre va a ser esta distancia. O bueno, no la distancia, sino eh, claro, la distancia, ¿no? La distancia es del centro de masa, ¿no? LC1 por el coseno, o sea, lo que está en el eje Y, ¿no? O la componente, digamos, ¿no? La componente de LC1. De LC1, como esto está así en forma oblicua, su componente vertical es LC1 coseno de Q. Lo tenemos en la expresión. Voy a regresar a la expresión. Aquí está. LC1 por el coseno de Q, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? La distancia recorrida, ¿no?
y la gravedad es masa por gravedad. Perdón, la fuerza es masa por gravedad. Entonces, masa 1 por la gravedad, esa es la fuerza. Por la distancia tenemos la energía, en este caso potencial, ¿no? Esto es para el primer eslabón, negativo es por el signo del eje Y. Esta es la energía potencial. Y lo mismo para el eslabón 2, ¿no? Para el eslabón 2 sería masa 2 por gravedad. Masa 2 por gravedad. La distancia recorrida va a ser, primero, la distancia del primer eslabón, L1 por coseno de Q1, y la distancia del centro de masa del segundo eslabón, LC2 por el coseno de la suma, ¿no? De Q1 y Q2. Geométricamente esto es bastante entendible, ¿no? Y también negativos por el sentido de la gravedad, pues, ¿no? Que va en sentido contrario a ella. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos para poder armar el lagrangiano. El lagrangiano se decía que era K menos U, ¿no? K menos U. Entonces, el K es el K1 del primer eslabón, el K2 del segundo eslabón. La U del primer eslabón, U del segundo eslabón. Entonces, habría 4 elementos. Como tenemos todo ya, simplemente lo juntamos todo. Y es toda esta expresión de acá, ¿no? Toda esta expresión. Entonces, vamos un poco, voy a volver al Word, acá en los pasos, ¿no? Dice pasos para calcular el modelo dinámico, según Lagrange. Primero, cálculo de K, ya está encontrado. 2, cálculo de U, ya está encontrado. 3, cálculo lagrangiano, según la ecuación 5. Acá está el 5, está acá, ¿no? La diferencia, ya está encontrado. ¿Qué es lo que sigue? El cuarto, el último, que es desarrollo de las ecuaciones de Lagrange, de expresión 7, esta de acá. Entonces, hay que sacar del lagrangiano, hay que sacar primero sacamos la derivada parcial respecto a Q punto. A ese resultado le sacamos la derivada temporal. Luego, a ese lagrangiano le sacamos respecto a Q, o sea, la posición. Y luego hacemos la diferencia con el anterior resultado. Eso lo hacemos eslabón por eslabón. Primero, cuando I es 1, es decir, para el eslabón 1, y después hacemos cuando I es 2. Si se dan cuenta, es un tanto laborioso. Vamos a hacer eso, ¿no? Lo vamos a mostrar nomás, ya cada uno lo va a ver en detalle al revisar el libro. Entonces, dice, de la última ecuación puede obtenerse las siguientes expresiones. Derivada del lagrangiano respecto a Q punto, Q1 punto. Se obtiene respecto a Q1 punto, ¿no? Esas derivadas son bastante sencillas, ¿no? Porque, por ejemplo, derivada de coseno es menos seno, derivada de seno es coseno, ¿no? Derivada de L, digamos, hay 1 al cuadrado, derivada de Q1 punto al cuadrado, entonces sería 2Q1, ¿no? Etcétera, ¿no? Se deriva muy fácilmente. Acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense, en este último elemento, derivada de esta L respecto a Q1 punto, sería este elevado al cuadrado pasa como 2, con el 1 medio se anula, ¿no? Y va a quedar solamente va a quedar solamente I2 por Q1 punto más Q2 punto. Y queda así nomás, ¿no? Acá también, derivada de 1 medio y 1, Q1 punto cuadrado, este cuadrado pasa como 2, se elimina con el 1 medio y queda solamente I1 punto. Y así, ¿no? Luego, a este resultado se le deriva temporalmente. Se le deriva temporalmente, ¿no? Y se obtiene este resultado. Por ejemplo, analizo los dos últimos elementos. Derivada de I1, Q1 punto. Temporalmente simplemente sería Q2, Q1, 2 puntos, ¿no? Esto de aquí, I2, teníamos inicialmente Q1 punto más Q2 puntos. Derivada temporal, entonces va a ser Q1, 2 puntos, Q2, 2 puntos. ¿Qué más? Acá, a ver, derivada temporal. Lo mismo acá, pues, ¿no? Estos son constantes
El Q1 punto al derivar temporalmente va a ser Q2, Q1 2 puntos. Bueno, acá se va a juntar todo lo que tiene Q1 2 puntos. Luego también hay que sacar el lagrangiano respecto a Q. Respecto a Q, respecto a Q1, pues, ¿no? Estamos con el I igual a 1, ¿no? Respecto a Q1. Y se obtiene de esta expresión, ¿no? Este es el lagrangiano. Entonces, respecto a Q1, dice, ¿no? Por ejemplo, acá, respecto a Q1, esto aquí no entra nada, no entra nada. Estos son Q1 punto, no entra, ¿no? Aquí tampoco. Acá sí, ¿no? Respecto a coseno, acá sí. Derivada de coseno es menos seno. Supongo que aquí debe estar por acá. Acá está, ¿ven? Menos seno de Q1. Y acá hay un negativo, menos. Y aquí menos. Luego aquí, coseno, acá también entra, ¿no? Derivada de coseno es menos seno. Esto no entra porque son Q1, 2 puntos, perdón, Q1 punto, Q1 punto, Q1 punto. Entonces aquí menos seno de la suma de esto, ¿no? Por esto acá. Acá está esto, ¿no? Entonces, todas esas derivadas se ha comprobado y efectivamente se ve que así sale. Hasta ahí tenemos estas tres cosas para el eslabón 1. O sea, según nuestra expresión, esto de acá, ¿no? Tenemos la derivada de Lagrangiano respecto a Q1 punto. De aquí se le ha derivado temporal. Luego se ha hallado la derivada parcial de Lagrangiano respecto a Q1. Luego voy a tener que hacer la diferencia, ¿no? Entre ellos para tener la ecuación de movimiento de Lagrange. Ya. Esto recién lo está haciendo por partes el libro. Entonces, al final voy a tener que hacer la diferencia de esto menos esto, ¿no? Para hallar el tau 1. Antes de hacer la diferencia, encuentra para el segundo eslabón. Primero halla la derivada del lagrangiano respecto a Q2 puntos. Para el primer eslabón se halló respecto a Q1 punto, ¿no? Ahora Q2 puntos. Entonces aquí está esta expresión. Luego a ese resultado le va a sacar la derivada temporal. Aquí está, ¿no? La derivada temporal. La derivada temporal sale todo esto. Luego del lagrangiano saca respecto a Q2, ¿no? Su derivada parcial respecto a Q2. Y obtiene esta expresión. Luego dice, las ecuaciones dinámicas que modelan el robot manipulador se tienen aplicando la secuencia de la ecuación 3, 4. Esta de acá, ¿no? Que es la diferencia de esta derivada temporal menos la derivada respecto a Q sub i, ¿no? Como este es un robot de 2 grados de libertad, el i va de 1 a 2. Entonces, aquí, donde finalmente se obtiene, entonces, haciendo la diferencia, ¿no? Habíamos sostenido para Q1, acá, ¿no? En la parte izquierda, la parte inferior, tenemos aquí la derivada de temporal de, la derivada parcial de L respecto a Q1 punto, menos esto de acá, ¿no? La derivada de L respecto a Q1. Entonces, al hacer menos, estos menos de la derivada de L respecto a Q1 se va a hacer positivo. Entonces, todo se va a hacer positivo, ¿no? Y aquí está. Y se juntan algunos, ¿no? Algunas, se factoriza algunas cosas. Por ejemplo, el Q1, 2 puntos, eh, lo podemos factorizar, ¿no? Está acá, ¿no? Q, I1, I2, el Q2, 2 puntos, también todo eso. Y luego también la diferencia para el segundo eslabón sería esto, ¿no? La parte superior, esta derivada temporal menos esta derivada de L respecto a Q2, se hace la diferencia y se tiene para el segundo eslabón, la ecuación 311. Entonces tenemos tau 1 y tau 2, ¿no? Entonces, esa ecuación 310 y 311 son los resultados ya
modelo dinámico de Lagrange obtenido, ¿no? Para este ejercicio. Entonces dice acá, siendo τ1 y τ2 los pares que actúan en las uniones unidos. Nótese que las ecuaciones dinámicas del robot 310, 311 son un conjunto de dos ecuaciones diferenciales no lineales en el estado. Claro, son no lineales, ¿no? Porque ahí entra a tallar, aparte de senos y cosenos, también elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, hay variables al cuadrado y también con senos y cosenos, entonces son ecuaciones no lineales. Ese sería el ejercicio, ¿no? El ejercicio para que lo puedan ver en el libro, ¿ya? Entonces, continuaríamos con la teoría. Aquí dijimos ya ver el libro de Rafael Kelly, ya lo hemos visto. Entonces, avanzamos. Veamos la fórmula general del modelo dinámico. Entonces, aquí se asume uniones sin fricción y eslabones libres de elasticidad, es decir, eslabones rígidos, ¿no? Es decir, eslabones rígidos. Muy bien. Entonces, la energía cinética. La energía cinética, K, que depende de Q punto, está asociada al robot, que es un dispositivo articulado. Puede expresarse como esta expresión, la expresión 8. Un medio Q punto transpuesta M de Q y Q punto. Esta ecuación, en verdad, ¿saben qué? Es una forma de expresar un medio masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Un medio masa por velocidad al cuadrado, nosotros la conocemos esa expresión de la energía cinética, pero en escalar. Aquí estamos trabajando con vectores, entonces con vectores debemos acomodarnos, ¿no? Entonces, la masa está representada por M, la matriz de inercia, M de Q, ¿no? Solo depende de la posición. Y la velocidad al cuadrado, por eso es Q punto, estamos hablando de velocidades angulares. Como es un vector, dijimos que la velocidad al cuadrado en vectores es velocidad transpuesta por v, ¿no? Solo que para acomodarlo con esta matriz n por n, este Q1 punto, Q punto transpuesta la ponemos antes de m, ¿no? Y después de m va el Q punto. Para que sea compatible dimensionalmente, más que nada por eso. ¿Qué cosa es m en la matriz m? Que depende solo de Q. Es lo que se llama la matriz de inercia. Es una matriz n por n. Y es simétrica, ¿ya? Y también es definida positiva. ¿Por qué es definida positiva? Porque la energía cinética siempre es positiva. ¿Ya? Es como decir, no hay masa negativa, ¿no? No hay, como uno dice, yo peso menos 3 kilos, no, falso, que no hay una masa negativa, ¿no? Nadie pesa menos 60 kilos, no. No, son como hay cosas, ¿no? Físico, o sea, todo tiene sentido físico, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, yo mido 1,70 m, pero nadie mide menos 1,80 m, ¿no? Porque nadie va del suelo hacia abajo, ¿no? Todo va del suelo hacia arriba. Y de la masa es igual, pero no hay una masa negativa, ¿no? Entonces, la energía cinética siempre va a ser positiva. Sus elementos son solo función de Q, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Sus elementos son solo función de Q. O sea, solo depende de la posición, nada más. Esta matriz M, ¿ya? La matriz de inercia. Es una matriz simétrica N por N, ¿ya? No se olviden. Si se trabaja con un robot de 2 grados de libertad, esta matriz va a ser 2 por 2. Si se trabaja con 6 grados de libertad, esta matriz M va a ser 6 por 6, ¿ya? La matriz de inercia. Es el que reemplaza a la masa, ¿no? En la situación escalar, ¿ya? La matriz M. Luego la energía potencial. Dice, la energía potencial U de Q no tiene expresión explícita como la energía cinética, pero se sabe que depende de la posición Q.
Entonces, simplemente se le escribe tal como está, ¿no? Entonces, el lagrangiano, la ecuación 5, voy a ponerle un control clic. Esta de acá es la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Entonces, regreso. Acá está, ¿no? Esa diferencia, entonces, la tengo acá. Bueno, vamos a ver. Ay, ya no alcanza, ¿no? La energía cinética, un medio masa por velocidad cuadrada. Es esta parte menos la energía potencial. Ya está. La ecuación de movimiento de Lagrange, la ecuación 6. A ver, vamos a hacerle control clic. Acá está la ecuación 6. Entonces, la ecuación de movimiento de Lagrange es tau es igual a la derivada temporal de la derivada parcial de L respecto a Q punto menos la derivada parcial de L respecto a Q. Esa es la ecuación de movimiento de Lagrange. Acá está, ecuación de movimiento de Lagrange. Entonces, regreso. Está dado por, como ya tenemos acá el lagrangiano, entonces hacemos esas derivadas, ¿no? Acá está en la ecuación 10. Entonces, derivada de esto respecto a Q punto. Aquí está, ¿no? Derivada parcial respecto a Q punto de un medio, todo esto acá. No entra pues la U, ¿no? Porque la U depende solamente de Q, entonces no, se hace cero, acá no entra, pues, ¿no? No entra. Luego, derivada temporal de todo esto está acá, está simplemente mencionado, ¿no? ¿Cómo se llama? Indicado, está indicado, derivada temporal de todo esto. Menos la derivada de todo esto respecto a Q. Respecto a Q, ¿no? O sea, derivada de L respecto a Q, derivada parcial. Entonces, está indicado derivada de esto de un medio masa por velocidad al cuadrado respecto a Q. Está solo indicado, ya no está todavía desarrollado. Menos, ¿no? Se hace más aquí. Derivada parcial de U respecto a Q. Y tenemos la expresión 10. Ahora, acá hay una cosa. La derivada, esto de aquí adentro, la derivada de respecto a Q punto, derivada respecto a Q punto, de un medio Q punto transpuesta M por Q punto es M por Q punto. Acá lo voy a pintar. Entonces, ¿eso es correcto o no es correcto? Según la literatura dice que es correcto, ¿no? Pero fíjense, yo les voy a explicar por qué sí es correcto. Porque quizás esto lo puedo explicar con a ver, voy a mandarle acá tengo la expresión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan un medio, es como decir así, ¿no? Un medio, masa, lo voy a escribir más como m, ¿ya? Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Ahí está, ¿no? Supongamos que esta es una función f, voy a poner ya f igual. Ya, muy bien. Entonces, f punto, o sea, la derivada temporal. Entonces, la derivada temporal, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la velocidad al cuadrado. Este 2 pasa este cuadrado pasa multiplicando con el 1 medio se va, pues, ¿no? Entonces queda m es constante, ¿no? Por b. Ya está, es igual, ¿no?
Pues estoy poniendo acá como una similitud. Esta expresión vectorial y matricial, escrito en escalares, sería algo así, ¿no? Masa por velocidad cuadrada, un medio masa por velocidad. Masa por velocidad. Derivando, este cuadrado se elimina con el medio y queda simplemente mv, ¿no? Este es igualito. ¿Ven? La m, la matriz es como la masa, y la velocidad al cuadrado es la q punto transpuesta por q, ¿no? Y queda esto, el resultado masa por velocidad, y aquí tenemos también masa por velocidad, ¿ya? Entonces, está ya eso ya explicado, ¿no? Le pongo no, ya está. Entonces, regreso aquí. Entonces, esto ya lo ya. Luego, una vez que tenemos esto, este resultado, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la derivada temporal, ¿no? La derivada temporal. Esto más bien ya es fácil, ¿no? Entonces, al sacar la derivada temporal, ¿qué hago? Primero, es como la derivada de un producto, ¿no? Primero, asumo que es constante el primer elemento y derivada del segundo, más derivada del primero por el segundo, ¿no? Y tenemos acá este resultado. Reemplazando en la ecuación 10 en esta, ¿qué va a quedar? El tau es igual. Todo esto ya tenemos nuestra respuesta, que es esto, ¿no? Lo voy a pintar la ecuación 11. La ecuación 11. Entonces, tenemos esto, menos derivada respecto a q de todo esto, más la derivada de u respecto a q, ¿no? Aquí está. Muy bien, tenemos la ecuación 11. Y de modo compacto, esta ecuación 11 la podemos escribir como la ecuación 12. El tau es igual a m de q por q dos puntos, aquí está, más c de q punto por q punto más g de q, donde hemos hecho algunas definiciones, pues, ¿no? La c de q punto va a ser la suma de todo esto de aquí, estos dos términos. M punto por Q punto menos un medio, la derivada parcial respecto a Q de Q punto apuesta M por Q punto, ¿no? Y el G es esto de acá, ¿no? El gradiente de U respecto a Q. G es derivada de parcial respecto a Q de U de Q, ¿no? Es el gradiente de la energía potencial. Entonces, esta es la ecuación, esta de acá, la ecuación 12, es justamente la ecuación general, ecuación dinámica general del robot, ¿ya? Es en forma compacta la ecuación general. Estamos desarrollando el tema, acá estamos. Fórmula general del modelo dinámico. Entonces, la ecuación 12 es la fórmula general del modelo dinámico. Esta de acá. La ecuación 12. Aquí está. Entonces, habíamos dicho esto y esto, ¿no? Ahora, el C. ¿Qué cosa es vamos a identificar las cosas, ¿ya? El C de Q punto es una matriz n por n que se llama matriz de elementos centrífugos y de Coriolis. Si multiplicamos por el Q punto se convierte en una fuerza, en un par, ¿no? Entonces, el C Q punto, el C, el Q vector, es un vector n por 1 de fuerzas centrífugas y de Coriolis. Así se llama. El G de Q es un vector n por 1 de fuerzas gravitacionales, ¿no? Y el tau, n por 1 es un vector de fuerzas impares externos, ¿no? O torques externos también. Entonces, entonces nos quedamos con esta ecuación, ya la número 12, que esta es la ecuación general de la dinámica del robot. ¿Qué dice? La ecuación general del modelo dinámico 11 es una ecuación diferencial del 11. Aquí hay un error, es la 12. Entonces esto tengo que corregir, ¿ya? Entonces esto debo de eliminarlo, no es la 11. Insertar.
insertar una referencia cruzada, ¿no? No sé bien, cuando trabajen con Word, trabajen con ¿cómo se llaman estos? Vínculos, ¿no? Para que no se les haga toda una confusión. Principalmente cuando hagan su tesis, tienen que trabajar de esa manera, ¿ya? Con hipervínculos, con estos enlaces, ¿no? Con todo vinculado a las figuras, a las fórmulas, porque ustedes meten una fórmula en el medio. Si no han hecho estos enlaces, ustedes manualmente tendrían que actualizar, ¿no? La numeración de fórmulas y figuras y ecuaciones, ¿no? Entonces, con esta manera de trabajar con enlaces, ustedes ya meten una fórmula en la mitad y el Word desplaza, ¿no? A las que siguen. Entonces, insertamos la 12. Cerramos, y ya está, ¿no? La 12. Esta es la 12. En este caso no hay problemas porque eso es una referencia. Entonces, cuando tú metes una fórmula, ¿no? En el medio, entonces las que siguen tienen que desplazarse. Lo voy a grabar. Ya está. Entonces decimos, la ecuación general del modelo dinámico 12 es una ecuación diferencial vectorial no lineal, ¿ya? Es una ecuación diferencial vectorial, o sea, tres cosas, ¿ah? Diferencial, vectorial y no lineal. Del estado, ¿no? En el estado, ¿cuál es el estado? La posición y la velocidad, ¿ya? Dado que existe la inversa de la matriz de inercia M. Existe la matriz. ¿Por qué existe la matriz? ¿Por qué existe la inversa? Porque es una matriz definida positiva. ¿Ya? A ver si recuerdan o consultan un poco sobre las matrices definidas positivas en sus propiedades, ¿no? Ahorita me acuerdo yo de una propiedad de las matrices definidas positivas de que sus, eh, sus, sus ¿cómo se llama esto? Sus valores propios son reales, ¿no? Y positivos. Siempre son reales y positivos. También, algo que también se sabe de una matriz definida positiva es que su determinante es diferente de cero. Por lo tanto, pues, si su determinante es diferente de cero, existe la inversa. Entonces, la ecuación de estado se escribe de esta manera según la ecuación 13, ¿ya? Una derivada temporal del estado, del vector de estados. Hemos dicho que el estado es Q y Q punto, ¿no? La derivada temporal. La derivada de Q, ¿qué cosa es? Temporal es Q punto, ¿no? Ahí está. Y la derivada de Q punto es Q2 puntos. Aquí no puedo poner yo Q2 puntos, sino pongo el Q2 puntos despejado de la ecuación 12. Aquí está, ¿no? De aquí yo despejo Q2 puntos. Entonces sería tau menos C por Q punto menos G, todo dividido entre M, ¿no? Dividido entre M es como decir multiplicado por M inverso, ¿no? Y eso lo tengo acá. ¿Ven? M inverso multiplicado por tau menos C por Q punto menos G. Decimos, este modelo puede verse como un sistema dinámico cuya entrada es el vector tau y sus salidas son los vectores Q y Q punto, como se muestra aquí en la figura 1. O sea que ahorita hemos analizado el robot de esta manera. Acá tenemos el robot, tenemos una entrada, los tau, o sea, los torques que producen los motores, ¿no? En las articulaciones. ¿Qué es lo que sale? Sale un vector de posiciones Q y un vector de velocidades Q punto, ¿ya? ¿Qué dice? Cada elemento de M, C y G son función de Q y Q punto, y dependen de la geometría y estructura del robot de modelo. Claro, cuando se ha hecho el análisis en el ejemplo, ¿se acuerdan? En el ejemplo 1 o el ejemplo 3 del libro, de acuerdo a la estructura es que se encuentran los elementos de todo eso. ¿Cómo es eso? El ejemplo 2 dice, reescribir las ecuaciones del modelo dinámico obtenido en el ejemplo 1, según la fórmula general del modelo dinámico.
solución. Ver el ejemplo 3.7 del libro de Rafael Kelly. Acá, este ejemplo yo ya lo he pasado por aquí para el Word, y dice, dado que n es igual a 2, según la ecuación 11, vamos a ver la ecuación 11, ahí creo que me he equivocado nuevamente, control, la ecuación 11, ahí hay un error. Según la ecuación 12 es. Entonces, igualmente, ¿no? Insertar cross referencia a la 12. Y ya está. Entonces, la m es la ecuación 12. Entonces, voy a la ecuación 12, ¿no? Aquí está la ecuación 12, ¿no? Entonces, la m es una matriz 2 por 2, porque son dos grados de libertad, ¿no? Aquí está. M es 2 por 2. Entonces, va a haber M11, M12, M21, M22. C también es una matriz 2 por 2, ¿no? C11, C12, C21, C22. G es un vector 2 por 1. Y tau es otro vector tau por 1. Hay que recordar que el Q sería pues Q, el Q es Q1, Q2, pues, ¿no? Porque son hay dos posiciones angulares. Y aquí identificamos cada uno, el M11, el M12, el M21, el M22. ¿De dónde lo identificamos? De acá, de la solución, de acá, ¿no? Aquí debe estar metido elementos para el M11, el M12, todo eso, ¿no? Y acá lo identificamos. Acá está el tau 1 y acá están los resultados, ¿no? Que hemos obtenido. Ya, entonces de aquí identificamos lo que es M11. El M11, el M11 es todo lo que multiplica a Q1 dos puntos. Entonces, fíjense, el Q1 dos puntos es todo lo que multiplica a... todo lo que multiplica Q1 dos puntos es el M11. Y acá está, pues, ¿no? Todo esto que está entre este corchete, aquí lo tenemos. L1, M2, ¿no? M2. Acá le juntamos. L1 cuadrado más LC2 cuadrado. ¿Ya? Todo lo que multiplica a Q2 puntos es todo esto de acá, ¿no? Sería el M12. Aquí está, M2, LC2, todo eso, ¿no? ¿De dónde viene eso que multiplica a Q2 puntos? De la fórmula, pues, ¿no? A ver la fórmula 2 en acá. Control, clic. Y acá, ¿no? Fíjense, el M de Q multiplica a Q dos puntos, ¿no? A Q dos puntos. A Q dos puntos. El C de Q es lo que multiplica a Q punto, ¿no? Lo que no multiplica nada es el G, ¿no? Y aquí tenemos que identificar todo eso. El M21 es todo lo que multiplica, a ver, a Q2. Ah, ya, pero este es en el Q21 sería con el tau 2. 2, 1, ¿no? Todo lo que multiplica a Q2, a ver, a Q1
a Q1 2 puntos, ¿no? Acá. A Q1 2 puntos. Todo esto de acá, que está entre corchetes, y es todo esto. Y podemos darnos cuenta que el M1, 2 y el M2 no son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es la naturaleza de la matriz M, que es una matriz simétrica, decíamos, ¿no? En la teoría. Es una matriz simétrica. ¿Dónde lo hemos puesto? Acá, ¿no? M, matriz de inercia, matriz N por N simétrica. ¿Ven? Acá dice simétrica. Simétrica. Entonces significa que el elemento 1, 2 y 2, 1 son iguales. Y aquí lo estamos comprobando. Y el M22 es todo lo que multiplica a Q1 punto, ¿no? Mirando acá a la ecuación 311. Acá, a Q2 puntos. Entonces, M2 LS al cuadrado más 2. Y así identificamos los otros elementos, ¿no? El C11, el C12, el C21, el C22. La C más bien no es simétrica, ¿no? Pues son diferentes el C12 con el C21. Y el G es lo que no multiplica a nada, ni un Q punto, ni Q1 punto, ni Q2 puntos. Y ese es el G1 y G2, ¿no? Y con eso se conforma la SEME, pues, ¿no? La M, C y Q, para conformar la ecuación 2. Muy bien, entonces hasta aquí creo que, no, hasta acá ya, hasta este ítem, propiedades del modelo, ya para dejar esto de ecuaciones de Hamilton para mañana, ¿eh? Propiedades del modelo, entonces hay unas relaciones matemáticas que relacionan la C con la M, ¿ya? Por ejemplo, la derivada de M es igual a C más la C transpuesta, la ecuación 17. Y luego esta otra ecuación que si hacemos la diferencia de un medio de la derivada de M menos C, y todo eso lo multiplicamos por el vector de velocidad, ¿no? O sea, velocidad angular transpuesta por la izquierda y la velocidad sin transpuesta a la derecha, eso da cero. ¿Ya? Para todo Q punto BCR de la M. Esas dos identidades, son como casi así como las identidades trigonométricas, algo así, ¿no? Esto se cumple, yo lo he hecho así, he derivado la M y he hecho estas transpuestas y efectivamente veo que sí es igual. Lo mismo esto también lo he hecho y efectivamente se ve que es cero. Con los resultados de acá, de este ejercicio, del ejemplo 2, ¿sí? He visto que sí se cumple estas 12 cosas. Muy bien, entonces acá nos quedaríamos, la referencia está en el libro de Rafael Kelly, ¿ya? Que está también en el aula virtual. En el aula virtual, para ver la dinámica, ¿no? En el capítulo, ¿qué capítulo era? El capítulo 3, ¿no? El capítulo 3. Aquí está. El modelo dinámico, ¿no? Del libro de Rafael Kelly, que está en el aula virtual y en el Brighton, ¿ya? Denle una lectura. Entonces nos quedamos con la gente del... Ah, no, antes voy a ver, a ver. Nos quedamos con la gente del grupo A, ¿ya? Pero antes voy a ver quiénes son los que se han unido. Voy a llamar a los que no los tengo apuntados, ¿ya? Me dicen presentes si están. Aruquipa. Presente, ingeniero. Muy bien. Te voy a subir volumen que no escucho muy bien. Ya. Luego, Cáceres Guamán está. Presente. Muy bien. Ah, ya, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y antes también voy a dejar de tener grabación, ¿no?